Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta en la hora pastoral, en un nuevo episodio, en este podcast que hoy hemos titulado La incredulidad. Para nosotros un gozo, una alegría poder llegar a ustedes a través de esta red, a través de este medio, que es muy interesante llegar a ustedes a sus casas. Así como llegamos a sus casas, queremos también llegar a tus corazones. Déjenos, por favor, saber tus comentarios, que eso nos motiva a seguir adelante. Interesante. Para nosotros un gozo, una alegría, miércoles tras miércoles, semana tras semana, estar llegando a ustedes a través de estos temas que nos edifican nuestras vidas espirituales. En la palabra del Señor conseguimos unos versículos muy importantes, interesantes, que quiero compartir con ustedes en este momento. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23 al 25, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda mi incredulidad. Esta lectura la tomamos para hablar precisamente de este tema tan importante como es la incredulidad. Ahora déjeme también decirles que hay otro texto, no lo vamos a leer, pero para que usted lo tenga allí presente, y está en el libro de Números, capítulo 14, Números 14, del 1 al 12. Y allí conseguimos un relato muy interesante del pueblo de Israel, de Moisés, cuando el pueblo de Israel dudó acerca de las promesas, acerca de la palabra del Señor, acerca de los dichos de nuestro propio Dios directo al pueblo de Israel. Y el pueblo dudó. Así que es interesante, si vamos a hablar de la incredulidad, definir esa palabra incredulidad. Porque a veces hablamos de incredulidad, decimos que somos incrédulos o señalamos a alguien que es incrédulo, pero no entendemos con exactitud qué es en realidad la palabra incredulidad. Yo tengo aquí varios conceptos de incredulidad. Uno de ellos dice que es la dificultad de creer en algo. En este caso, diríamos, es la dificultad de creer en Dios. Tremendo, ¿no? Otro concepto es escepticismo. Ese es un concepto que también manejamos, escepticismo. Otro es desconfianza. Hablando de incredulidad, entonces, incredulidad es desconfianza. Otro concepto por acá es recelo, ¿ok? Fíjese que cada uno de estos conceptos se usan según el momento, ¿ok? A lo que queremos aplicar. Otro es duda. Y yo creo que todos, de una manera u otra, hemos pasado por momentos donde hay incredulidad, donde hay desconfianza, donde hay recelo, donde hay duda, donde hay falta de fe. El Señor dijo en algún momento: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salga de entre los incrédulos, dice la palabra del Señor, y apártense de ellos y no toquéis ninguna de sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes.
me gusta esta lectura de la palabra del Señor. Y eso está en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Ahora bien, en la palabra conseguimos que hay ejemplos de incredulidad. Y la incredulidad es todo lo contrario a confianza, a creer en Dios. Nos lleva a la duda. Y en la Biblia conseguimos un personaje muy conocido llamado Tomás. ¿Se acuerdan del discípulo Tomás? Tomás en algún momento dijo, tengo que ver para creer. Tremendo, ¿no? Tengo que ver para creer. Yo creo que hoy en día nos acompañan muchos hermanos llamados Tomás. Esos hermanos que dicen, no, yo tengo que ver. No, yo tengo que meter ahí el dedo para ver si es verdad. Hoy en día, así como le pasó a Tomás, hoy en día nos conseguimos a nuestro alrededor gente que es como Tomás, incrédulos, falto de fe, ¿ok? Y la incredulidad es un grave problema que muchos debemos de enfrentar. Déjeme decirle, yo he enfrentado la incredulidad. Y yo estoy seguro que usted en muchas oportunidades ha tenido que enfrentar la incredulidad. Porque muchas veces la incredulidad se levanta para contrarrestar lo que usted espera, lo que usted cree. Porque la Biblia a mí me dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe es la certeza y es la convicción. También la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Tremendo, ¿eh? Entonces debemos de enfrentar la incredulidad, porque la incredulidad cuando llega nos quiere sacar del plan, nos quiere sacar del propósito, nos quiere hacer personas comunes y corrientes, mientras las personas que tienen fe, que creen en Dios, que han echado fuera la incredulidad, son personas aptas para hacer mover la presencia de Dios en todo momento. Alabado sea el Señor. Así que la incredulidad es un grave problema que muchos debemos de enfrentar. Ahora bien, la fe viene, dice la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, entonces dice que la fe viene. La fe se desarrolla. La fe se revela en nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Por eso es interesante, amado hermano, amado amigo, leer las escrituras, leer la Biblia, no solamente oír por allí lo que nos cuentan, no, sino vámonos a la escritura, vámonos a la Biblia, porque cuando leemos, ella nos hace sabios. Cuando leemos la Biblia, ella nos aumenta en nosotros la fe, porque cuando leemos historias como la de Elías, como la de Eliseo, como la de Abraham, entonces dice, wow, si Abraham lo pudo, si Elías lo pudo, si Eliseo lo hizo, ¿por qué no hacerlo yo también? Entonces es interesante entender que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Déjeme decirle, ¿usted quiere fe? Oiga la palabra del Señor, escudriñe la palabra del Señor y usted verá que su vida estará llena de fe y no habrá incredulidad. El Señor ha prometido muchos bienes, el Señor ha prometido muchas bendiciones para su pueblo. Eso lo dice, promesas. ¿Sabe la cantidad de promesas que hay en las Escrituras? Muchas, muchas promesas. Es para usted, es para mí. Pero para que eso sea una realidad, usted y yo necesitamos echar fuera la incredulidad. Muy interesante este tema de la incredulidad, porque entiendo que somos llamados a ser creyentes. Somos llamados a andar en novedad de vida. Somos llamados a andar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Somos llamados a andar de menos a más. Alabado sea el Señor. Ahora bien,
para despertar la fe, para despertar todo lo que el Señor tiene para nosotros, las bendiciones, debemos tener obediencia y confianza en la voz, en la palabra de Dios. Porque para despertar todas las bendiciones, las promesas, usted necesita confiar en Dios. Y para poder confiar en Dios, necesitamos echar fuera la incredulidad. Qué tremendo, ¿no? Y esto es un tema demasiado importante para nosotros, para el pueblo de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No importa el país donde usted viva, estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos donde el enemigo se ha levantado como río para dañarlo, para destruirlo. Entonces necesitamos obedecer, necesitamos tener confianza en la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora bien, el pueblo de Israel enfrentó la incredulidad. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, el pueblo de Israel enfrentó la incredulidad tremendo cuando iban a la conquista, a la tierra prometida. Yo creo que si leemos tanto Éxodo como Levítico, como Número, todos los primeros 5 libros de la Biblia, usted siempre va a conseguir que el pueblo hablaba con incredulidad. Esas palabritas ya son muy conocidas y las hemos leído en la palabra del Señor. Mejor regresemos a Egipto. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Allá en Egipto había tierra para que nos enterraran. Allá había, y bueno, y la gente tenía su corazón en Egipto. O sea, no creían a la palabra de Dios. Entonces Israel tuvo que enfrentar la incredulidad en muchas ocasiones. Y yo me imagino a Moisés, a los dirigentes espirituales, en ese momento contrarrestando la falta de fe. Y déjeme decirle que Moisés también pasó por un momento de incredulidad. Y el pueblo también, todo. Así como usted, así como yo, hemos pasado momentos difíciles de incredulidad, que a veces como que la fe quiere desmayar en nosotros, que se nos olvidan las promesas. Yo creo que la palabra de Dios debemos tenerla guardada en el corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que cada vez que venga los momentos de duda, que vengan los problemas, que venga la escasez, que uno no vea el resultado, usted pueda mantener su confianza en el Señor, así como un día aquel gran hombre llamado Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Qué lindo, ¿verdad? Y también Abacú en algún momento dijo: aunque la higuera no produzca fruto, ni haya olivo, y falta el producto del olivo, dice: yo con todo me alegraré en Jehová. El profeta Abacú llegó a decir: aunque no haya ovejas, no haya carne, quizás pudiéramos parafrasear estos versículos del profeta Abacú, es decir, aunque en la nevera no haya carne, no haya pollo, no haya charcutería, sino solamente hielo, yo con todo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Qué lindo, ¿no? Es tener confianza en Dios. La confianza nos lleva a creer en las promesas de Dios. Y Israel pues pasó por esos momentos difíciles, tuvo que enfrentar la incredulidad. Entonces la incredulidad se constituye en un gran obstáculo para la conquista. Porque fíjese que todos los que salieron de Israel por la incredulidad no lograron ir a la conquista, sino unos pocos. Y lo pudiéramos enumerar, unos pocos, porque las generaciones viejas no entraron. Entraron fue generaciones nuevas a conquistar la tierra. Entonces, hay razones por las cuales el cristiano debe huir de la incredulidad, debe huir de la desconfianza. No debe ser incrédulo. El cristiano
no debe ser incrédulo. Y si es posible, repita conmigo, incredulidad, te vas de aquí, fuera en el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, esto nos permite a nosotros de hablar algunos aspectos de la incredulidad. Y de eso quiero en este momento hablarles, algunos aspectos de la incredulidad. Número uno, la incredulidad neutraliza las promesas de Dios. ¡Qué tremendo! Dice que la incredulidad neutraliza las promesas de Dios. ¿Sabes cuántas promesas hay? Muchas. Miles, miles de promesas hay en la palabra del Señor. Pero si la persona es incrédula, se neutraliza la palabra de Dios. No es que Dios falla, no es que Dios mienta, no, no. La palabra de Dios permanece para siempre. El que falla somos nosotros, porque estamos llenos de incredulidad. ¿Será que se puede? ¿Será que sí? No, no. Si Dios lo promete y Dios lo dice, así será. Entonces, la incredulidad neutraliza las promesas de Dios. El pueblo de Dios pensaba en lo que Dios les estaba entregando. El pueblo de Dios, cuando escucharon aquel mensaje negativo, ellos decían, son demasiados gigantes que hay en esa tierra. Hay demasiados obstáculos en esa tierra prometida. Y comenzaron a hablar mal de lo que Dios les iba a dar. Déjeme decirle que si Dios nos entrega algo, hay que creer. Y Dios le había dicho al pueblo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Qué lindo, ¿verdad? Pero el pueblo dudó a causa de aquel mensaje negativo que les llegó cuando los espías, 10 de los espías dijeron, no podemos, nos vemos delante de ellos como langosta, como cucaracha, son demasiados, muchos gigantes, y comenzaron a hablar y hablar todo lo negativo. ¿Por qué? Falta de fe, por la incredulidad. Entonces, ellos hablan de los gigantes, ellos hablan de los obstáculos. Ellos creían que Dios no sería capaz de ser fiel a la promesa. Oye, si el Señor le había dicho unos días atrás, les voy a entregar una tierra y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será suyo. Y todo lo que alcance a mirar hasta donde se oculta el sol, eso va a ser de ustedes. Dios se lo estaba diciendo, no se lo estaba diciendo cualquier hombre en la tierra, se lo estaba diciendo nada más que el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, amigo, hoy en día el Señor mantiene sus promesas en pie. El Señor a mí me revela la palabra, que si yo creo, sucederán cosas maravillosas, que la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve montañas. Y por eso la lectura que tuvimos dice que aquel hombre le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y el Señor le dijo, para el que cree, todo le es posible. Ahora bien, Israel pensaba de que Dios no sería capaz. Hoy en día nos conseguimos gente que piensa, Dios no es capaz. Pero déjeme decirle, Dios todo lo puede. Y la Biblia lo dice, para Dios todo es posible. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo. Pero para los que creen, también todo es posible. Entonces la Biblia, la palabra del Señor no miente, es la promesa, es la palabra del Señor. Yo sí creo que para Dios todo es fiel, para Él todo es capaz. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Entonces yo sí creo que nuestro Dios es fiel a sus promesas. La palabra de Dios es fiel. Las promesas de Dios son fieles. Y ellos en su lenguaje, el pueblo de Israel en su lenguaje decían, Dios nos ha sacado de Egipto para morir aquí en el desierto. Qué tremendo. ¿Qué cree usted? ¿Acaso Dios hizo eso? No.
lo que hemos leído, la palabra del Señor, entendemos de que Dios no sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, para que murieran en el desierto. No, esa no fue la idea de Dios. Tan igual hoy en día, Dios nos revela su palabra, Dios nos revela sus promesas, Dios nos revela su salvación, porque Él nos quiere llevar a la vida eterna. Pero lo que sé es que a mitad de camino fallamos, nos contaminamos nuevamente con el pecado y entonces no podemos decir, es Dios que falló. No, soy yo el que me estoy apartando, fallando. Pero la promesa del Señor permanece para siempre. Y ellos pensaban que Dios los había sacado de Egipto para morir allí en el desierto, pero no era así. Ellos criticaron a Dios. Y eso lo conseguimos en el libro de Levítico, en Número, en Éxodo. Cómo ellos criticaban tanto a Dios por llevarlo a una tierra que ellos pensaban que serían eliminados. No, Dios los sacó para llevarlos a una tierra donde serían bendecidos. Fíjense que cuando fueron los 12 espías a reconocer la tierra, dice que ellos traían productos, frutos de la tierra que un solo hombre no era capaz de cargar. A ese lugar Dios lo quería llevar. Dios nos quiere llevar a nosotros siempre a la bendición. Dios nos quiere llevar siempre a la prosperidad, al avance, de que usted ande de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dios no nos ha llamado para dejarnos en el desierto, para dejarnos morir, no. Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Qué lindo, ¿verdad? Entonces ellos siempre decían, mejor estábamos en Egipto. O sea, incredulidad. Mejor estábamos cuando éramos esclavos. Incredulidad. ¿Será que usted en algún momento ha dicho, mejor es cuando estábamos en la droga? Mejor es cuando estábamos en el licor. Mejor era cuando estábamos haciendo lo malo. No, no, no. Yo creo que esta vida que llevamos siendo hijo de Dios y temeroso de Dios es lo mejor que nos ha pasado. Es lo mejor. Porque pasamos de muerte a vida eterna. Las cosas viejas ya pasaron. Y dice la Biblia, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en este primer aspecto, ellos presentaban a Dios como un Dios mentiroso. Déjeme decirle, Dios no es mentiroso. Dios no miente. La Biblia dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, eso va a ser así. Cuando Dios dice, voy a hacer esto, así será. La palabra está revelada y lo que está escrito acá se cumple. Dios no va a cambiar nada. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. En el primer libro de Juan, o en primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, dice, el que no cree, oiga bien, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Ay, ay, ay. El que no cree en Dios está diciendo, Dios es un mentiroso. Pero déjeme decirle, usted tiene que creer. Yo creo en Dios. Porque el que tiene duda, el que es incrédulo, está diciendo, Dios es mentiroso. Vamos a tocar algunos ejemplos muy importantes, ¿ok? Ejemplo, primero vamos a tocar el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando dudó de la palabra del Señor, fue tremendo, porque cuando él dudó, fue cuando él dijo que el pueblo sería alimentado. Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo voy a alimentar ese pueblo. Y el mismo Moisés dijo, 600,000 hombres a pie, en el cual yo estoy también, y tú dices que les darás carne y comerán un mes entero. Ay, ay, ay. Eso está en Números 11, 12. Allí vemos que Moisés está hablando un tanto extraño. Incredulidad, falto de fe. Fíjese que Moisés no se escapó de la incredulidad.
Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Abraham. Y Abraham se conoce como el hombre de la fe. Abraham se conoce como el amigo de Dios. Pero fíjese que Abraham, cuando Dios le prometió, cuando Dios le dio una promesa a Abraham, en plena vejez, Génesis 17:17, dice que Abraham le dio risa. Claro, Abraham tenía 99 años, ya estaba viejo. Y que Dios le diga, Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Verdad? Humanamente es algo absurdo. Y cuando Abraham recibe esa palabra, piensa en él y piensa en su mujer, en su esposa, Sara. Y dice, wow, pero si ya todo está muerto, ya no funciona nada en nuestro cuerpo, ¿cómo es posible que Dios se burle de nosotros? Pero Dios no se estaba burlando. El Señor le estaba diciendo, te voy a dar un hijo. O sea, Dios le estaba entregando una promesa. Dios le estaba dando algo que él necesitaba. Pero Abraham le dio risa y dijo en su corazón, es que mi edad, es que mi mujer es vieja. Pero déjeme decirle, amado amigo, las promesas de Dios son fieles. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Es interesante. Claro está, Moisés falló, Abraham dudó también, fue un incrédulo. ¿Qué queda de nosotros? Por eso es que tenemos que acudir a la palabra día y noche, constantes en la palabra, perseverando, manteniéndonos fieles en la palabra del Señor. Ahora bien, debemos confiar en Dios, aunque veamos que el enemigo es mayor. ¿Ok? Usted puede ver demasiados enemigos, pero usted tiene que seguir confiando en Dios. Cuando no hay fuerzas, usted tiene que seguir confiando en Dios. Recuerde, Dios es mayor que cualquier cosa. Cuando no hay fuerza, el Señor nos dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo. Esa es palabra del Señor. Ahora bien, el Señor es el que da la victoria. Y el Señor le dio la victoria a Moisés. El Señor le dio la victoria a Abraham. Y el Señor está dispuesto a entregarte a ti y a mí la victoria. Alabado sea el Señor. Entonces, este es el primer aspecto que estamos tocando en este podcast acerca de la incredulidad. ¿Cuál es el primer aspecto? La incredulidad neutraliza las promesas de Dios. Entonces yo creo que si usted no avanza, usted no progresa, usted no es bendecido, es porque hay incredulidad y tiene que echarla fuera. Cuando echamos fuera la incredulidad, viene la bendición. El segundo aspecto que quiero tocar es que la incredulidad nos neutraliza nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestras acciones. La incredulidad neutraliza lo que yo soy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que yo soy por la palabra. Entonces la incredulidad llega y lo neutraliza. ¿Para qué sirve un hombre o una mujer neutralizado? No avanza ni para adelante ni para atrás. Entonces la incredulidad neutraliza el carácter del hombre. Lo hace de él un cobarde. ¿No ve que la incredulidad nos acobarda, nos lleva a ser cobardes? La palabra dice que todo daban voces de grito. Allá en el libro de Números, el que le recomendé que leyeran. Dice que daban gritos de angustia. Usted no ha visto personas cuando están pasando por momentos difíciles, maldicen, gritan, reniegan, le echan la culpa a Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y ya el pueblo de Israel había visto la gloria de Dios.
Dios los estaba alimentando con el maná del cielo, con las codornices, con agua, con tantas bendiciones. El Señor los había sacado de la esclavitud y ellos todos daban gritos. La incredulidad nos hace ser personas sin esperanza. Qué tremendo, ¿verdad? Nos hace ser personas sin esperanza. Porque cuando se pierde, cuando hay incredulidad se pierde la esperanza en Dios. Cuando hay incredulidad se pierde la fe. Y cuando hay incredulidad usted no se atreve a salir a la puerta de la calle. Porque hay incredulidad. Porque usted piensa que todo es malo, que le va a ir mal, que no va a avanzar. Porque hay incredulidad. Pero qué lindo es cada día, cada semana, cada momento salir confiado a trabajar, a estudiar, a hacer la obra que Dios nos ha encomendado, creyendo de que Dios nos da la victoria. Usted es llamado para declarar victoria en cada día, en cada momento, porque usted es hijo del Dios Todopoderoso. Ellos querían o deseaban la muerte. El pueblo de Israel deseaba la muerte. ¿Me entiendes? Ellos decían, mejor es morirnos, mejor es regresar a Egipto. Y tantas cosas negativas. ¿Sabe por qué? Por la ingratitud. La ingratitud nos lleva a que mejor es morirnos. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida? Porque no saben que la vida es un don de Dios, que la vida es un regalo y dicen, mejor es morirme. Pero no es así. Hay que esperar, hay que tener confianza, hay que creer en el Señor. Fíjese que el pueblo había disfrutado de muchas bendiciones, pero ahora deseaban morirse. Yo creo que usted y yo cada día disfrutamos de las bendiciones de Dios y debemos confiar más y más y más en Dios. Así que la falta de confianza incapacita a cada área de nuestra vida, nos incapacita para ser usados por Dios. Un hombre, una mujer, un hijo de Dios incrédulo, Dios no lo va a usar. ¿Usted quiere que Dios lo use? Saque la incredulidad. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Saque la incredulidad. ¿Usted quiere ser instrumento en las manos de Dios? Saque la incredulidad. Porque un hombre, una mujer incrédula, Dios no lo va a usar. Así que es importante ser usados por Dios, pero echemos fuera la incredulidad. Este segundo aspecto me gusta mucho, ¿no? Porque la incredulidad nos neutraliza. Y hoy estamos revelando de que si usted se siente neutralizado es porque hay incredulidad. No crea la promesa de Dios. No ha creído. Quizás lo que le entra por un oído sale por el otro. No cree en la palabra. Pero usted tiene que ser creyente, volverse a la palabra de Dios. Fe, certeza, convicción, seguridad en Dios. Número 3, tercer aspecto, la incredulidad siempre estará en contra de lo que Dios dice en su palabra. Qué tremendo. A mí el Señor me habla mucho por la palabra, pero si yo soy incrédulo, eso va en contra de la palabra. Y déjeme decirle, a veces somos más dados a la incredulidad que a creer la palabra de Dios. Nuestro Dios es eterno, ¿sabe? El Dios que nosotros adoramos no fue hecho por ningún hombre. Nuestro Dios que nosotros adoramos no nació o no es un Dios humano. Nuestro Dios que nosotros adoramos, dice la Biblia, que Él se revela como el Dios eterno, como el Shaddai, como el Adonai, como el poderoso en batalla, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Ese es el único Dios que adoramos. Fuera de Él, dice, no hay otro Dios. Entonces la incredulidad siempre estará en contra de las promesas de la obra de Dios. La incredulidad impide que Dios se mueva. Y por eso la Biblia lo dice. ¿Ok? Que usted y yo tenemos que ser creyentes. Usted quiere ver la mano de Dios moviéndose en tu vida, en tu hogar, en tu familia.
crea, sea creyente, no sea incrédulo, ya que la incredulidad impide que Dios se mueva, que Dios actúe, porque ese es un arma satánica para que usted se neutralice. Ahora bien, la incredulidad impide que la obra de Dios avance. Usted es hijo de Dios, usted es ministro del Señor, usted no puede tener incredulidad, porque la obra se detiene. Nosotros tenemos derecho de ser bendecidos por la palabra, por las promesas del Dios Todopoderoso. Así que la incredulidad retrasa el objetivo, el propósito del Señor. La obra se detiene, no avanza. Y el propósito de Dios es que todo el pueblo entrara a la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. En ningún momento Dios dijo, voy a sacarlos de Egipto para que se mueran en el desierto de hambre y de sed y de sol. No. El propósito de Dios es, los voy a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ese era el propósito. Pero ellos cambiaron. Ellos pensaban en otro propósito negativo por incredulidad. Ellos pensaban, Dios nos sacó de Egipto para morir en el desierto, pero no era así. ¿Ok? Dios los quería llevar a la tierra prometida, pero no fue así por causa de la incredulidad. Fueron ellos. Dios no miente. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Por incrédulo. Cuando el Señor estuvo en algunas regiones, el Señor Jesús, cuando estuvo en algunas regiones, él mismo, y la palabra lo dice, que no pudo hacer milagro por causa de la incredulidad. Mateo capítulo 13, versículo 58 dice, y por causa de la incredulidad no pudo hacer milagro. Qué tremendo, ¿no? Y estaba el Señor personalmente allí visitando a esos pueblos. Quiere decir que la incredulidad es el obstáculo para que no se desarrolle cualquier actividad en nuestras vidas, en la vida cristiana. Si usted es incrédulo, no vas a avanzar. Si usted es incrédulo, te vas a detener, ya que la incredulidad es el obstáculo, es la pared, es la muralla para que usted no avance en la vida cristiana. Ahora bien, la incredulidad es la falta de fe, la falta de confianza en el Señor. Y por ello me he tomado decirles a ustedes, andar en este propósito de que todos tenemos que ser creyentes, contrarrestar la incredulidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. El Señor mismo lo revela en su palabra. Que en la palabra, si la leemos, la estudiamos, ella va a aumentar en nosotros la fe. ¿Se acuerda aquel hombre que dijo, Señor, ayuda mi incredulidad? Y yo estoy seguro que cuando usted lee las promesas de Dios, lee historias, cuando pasaron por el Jordán, cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando el Señor le hizo caer pan del cielo, los alimentó, les dio agua, de día columna de nube y de noche columna de fuego. ¡Wow! Eso a mí me aumenta la fe. ¿Usted quiere aumentar la fe? Vaya y lea y estudie la palabra del Señor. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué tremendo. Si usted tiene fe, va a agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no va a agradar a Dios. Y yo creo que nuestro Dios nos revela en su palabra que es mejor agradarle con fe y no desagradarlo con la duda, con la incredulidad. Porque cuando hay incredulidad, hay duda, nos apartamos de Dios y Dios no puede hacer nada. Porque ¿cómo Dios va a bendecirnos si usted está diciendo eso es imposible, Dios no va a cumplir, eso no existe? No. Pero cuando yo agarro las escrituras y agarro la promesa y confío en Él, yo sé que Dios se va a mover porque Él no miente. Así que la fe es para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe me ayuda a agradar a Dios, a acercarme a Dios, a creer en Dios. Y dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible, Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
¿Cuántos hombres de la palabra se sostuvieron como viendo lo invisible, pensando de que Dios iba a hacer y actuar y a trabajar y bendecirlo? Y así fue. Dios vino y dio la intervención, se glorificó y ahí está el milagro hecho una realidad para la gloria de Dios. Así que la Biblia nos dice, el que se llega a Dios, crea que le haya. Yo no puedo ir a arrodillarme o levantar mis manos y decir, no, yo creo que Dios no viene por acá y con mi mano levantada, yo creo que Dios miente. No. Cuando yo levanto mis manos y oro a Dios, es porque yo sé que la mano de Dios viene a mi favor y se va a mover y me va a bendecir. Así que la palabra del Señor es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aquel hombre, el Señor le dijo a aquel hombre, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Inmediatamente aquel padre del muchacho clamó y dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Qué lindo, ¿verdad? Que usted hoy pueda orarle al Señor y decirle, Señor, ayuda mi incredulidad. Cerrando este espacio ya, cerrando esta palabra, le quiero decir, el Señor está dispuesto a ayudarlo a que usted crezca, que en usted no haya incredulidad, sino pueda haber fe, confianza en el Dios Todopoderoso. Me gustaría en este momento hacer una oración por usted para que su corazón se llene de confianza, de fe en Dios y se vaya toda incredulidad. Padre, te doy gracias por cada persona que en este momento está recibiendo esta oración. Han oído esta palabra. Con la autoridad que tú me das, echamos fuera toda incredulidad. Echamos fuera toda falta de fe. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Muévete en cada corazón, muévete en cada necesidad. Hoy lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria es tuya. Oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús, declarando victoria en tu vida. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí llegamos ya pues al final de este podcast en la hora pastoral, la incredulidad. Déjenos saber sus comentarios que nos ayuda a seguir adelante. Bendiciones. Le esperamos en la próxima semana en un nuevo podcast en la hora pastoral. Saludos, bendiciones. Dios me le bendiga poderosamente.